Los escucho, chicos. Doctor, teníamos programado una teoría. Una teoría de... Eso no sabía, creo que sí. Teoría era entonces. Cuénteme, ¿de qué lo hacemos? De una vez, rapidísimo. ¿De qué hablamos? De epilepsia, ¿no? Todos los años les expongo el capítulo de epilepsia. Sí, doctor. Sí, el capítulo de epilepsia. Muy bien. A ver un momentito. A ver. Ya. Muy bien, entonces les voy a hacer una exposición sobre epilepsia. Conceptos básicos, ¿ya? Preguntas primero. ¿Es lo mismo convulsión que epilepsia? Preguntas generales, chicos, para ustedes. A ver qué me dice. Si no hay voluntarios, aplicamos democracia. ¿Qué me dice Félix Chauca? Félix, la pregunta es, cuando decimos epilepsia, ¿es sinónimo de convulsión? Convulsiones recurrentes. Ajá. ¿Y la convulsión es lo mismo que crisis epiléptica, entonces? A ver, crisis epiléptica. O sea, la epilepsia se caracteriza por crisis epilépticas recurrentes. ¿La convulsión es lo mismo que las crisis epilépticas? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí en parte, sí en parte. Sin embargo, hay que hacerle una precisión siempre, ¿ya? La convulsión es una traducción, digamos, o es un término español, ¿no? O castizo, que, del castellano, que significa epilepsias motoras. Epilepsias motoras. Sin embargo, hay epilepsias o crisis epilépticas no motoras. Por ejemplo, las ausencias, ¿no? Para que ustedes lo tengan, digamos, bien fijado. Luego hay crisis epilépticas no motoras de tipo cognitivas, afectivas, autonómicas, ¿no? Se te eriza un pelito, no en la cabeza, no, por acá, en la piel. Tienes estas piloerecciones recurrentes. Eso es epilepsia, por ejemplo. Rara, muy rara, pero es no motora. Entonces no es la misma, no es lo mismo. Parece sí, pero no es lo mismo. Crisis. Lo que pasa es que en el inglés sí hay un solo término que es seizure, que se podría traducir como convulsión, pero no exactamente, y se traduce mejor como crisis epiléptica, ¿no? Ahora, toda crisis epiléptica, este, eh, sí, pues, toda crisis epiléptica, digamos, es sinónimo de ¿toda crisis epiléptica recurrente es sinónimo de epilepsia? ¿O toda crisis epiléptica es sinónimo de epilepsia? Me dijeron que no. Tendría que ser recurrente, es cierto. Pero hay algunas crisis epilépticas que pueden ser de causa no epiléptica,
aunque suene medio contradictorio. ¿Qué me dice Daniela Costa? Sí, doctor. Sería el caso del ejemplo que mencionó de esta crisis de ausencia. No, porque las ausencias son crisis epilépticas, no motoras, claro está, ¿no? Y son recurrentes. ¿Alguien más? A ver, que se anime. Entonces la pregunta era, ¿toda crisis epiléptica se debe a o es consecuencia de una epilepsia de fondo como enfermedad? ¿Qué me dice Naomi? Naomi Alejandra. Sí, doctor, disculpe, la última parte no la llegué a captar. ¿Toda crisis epiléptica es causa de una epilepsia? O sea, ¿es producida por una epilepsia? ¿O hay crisis epilépticas no epilépticas? Me parece un juego de palabras, ¿no? No, doctor. Toda crisis, no, no toda crisis epiléptica, toda crisis, ¿no qué? A ver, en este juego de palabras, dínoslo con tus palabras. Que no toda crisis tiene que ver Con epilepsia. con epilepsia. Ahora que lo dices, y es correcto lo que afirmas, ¿cuáles serían esas crisis que parecen convulsiones, digamos, porque son motoras, que son las que más tenemos, digamos, de repente recuerdo, conocimiento, y que no son epilepsia? Dígame algunas. Seguro que ustedes las han visto. Por una neurosis de psicosis podría ser. No, no, es una etiología de la epilepsia. No, no, estamos un poco más atrás todavía. A ver qué me dice. Ahora es el turno de las mujeres. Georgina Ruiz. No está. Está, pero no está. Las paradojas del tiempo de la virtualidad. Tulio. Sí, doctor. Podría deberse a un síncope, porque Síncope. no es, Bien. es causa no epiléptica y Pero da parece, ¿no? esta crisis, ¿no? Exacto. Exacto. Es una crisis paroxística como como la crisis epiléptica, ¿no? Es una crisis paroxística motora, ¿no? Sí, pues es un paroxismo neurológico agudo, ¿no? Un paroxismo ya implica que es muy agudo, ¿no? Es un paroxismo neurológico, ¿no? Es cierto, el síncope se confunde mucho, ¿no? Sin embargo, el síncope puede ser de causa cardiovascular, puede ser de causa vasovagal y puede ser de causa neurológica, sí, un infarto, pero que no tiene que ver con epilepsia. Es un síncope, ¿no? Una lipotimia. Otra. ¿Sigo yo? Sí. No, 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 tú ya dijiste. Hay que darle oportunidad al resto, pues, ¿no? No quieras responder todo. Doris, porque ahora van ganando los varones. Hasta ahorita los varones me están contestando. De 3 varones, 2 han contestado bien. De 2 chicas, solamente una. Tercera chica, tercera compañera. Doris, ¿está ahí no está? Otra de las. Doctor, Ah, sí sí está, sí estoy, está. Ya, bien. pero, Sí está. doctor, Ya. sí estoy. Bien, lo importante que estés. Ya. Otra, aunque te equivoques. Mm, ¿Podría ser una 3. hipoglicemia? 3 de una. Una hipoglicemia, muy bien. Una hipoglicemia es
Otra causa de paroxismo neurológico no epiléptico, ¿no? Claro, que puede generarte hasta convulsiones, ¿ah? O sea, hasta crisis tónico-clónicas, tónicas, hipotimias, síncope. Y todo se puede confundir con, bien, una hipoglicemia, sí. Ya van 3-2. Ahora le toca un varón. Héctor. Héctor. Héctor, ¿está o no está? No está. Itamar. Ahora le toca a Itamar. Héctor no respondió. 3-2 van, ¿ah? Itamar. Tampoco está. Julio Junior. Otro puede ser en este caso, no sé, pues un- una hipovolemia, una falla cardíaca, suprimir el flujo sanguíneo al cerebro. Pero esa es la hipotimia, pues. Ese es síncope. Ya lo dijeron. Otra. Eso genera la hipotimia, síncope. O Por infarto por ejemplo, hipoflujo. una encefalopatía hepática, urémica. No, eso ya no es un paroxismo neurológico ya. Ese es un trastorno de conciencia. No, algo que tú me digas. Esto se confunde con una convulsión. ¿Por qué? ¿Por qué se confunde con una convulsión? Porque es súbita, pero además se recupera, pues, ¿no? Hay recuperación posterior. Entonces podría ser, por ejemplo, no sé, un edema cerebral por una infección. No, esas son causas, no. Síncope es algo que tú observas, ¿no ves? No, no confundamos. Yo quiero a usted que me digan algo que se parezca a una convulsión, entendiéndolo como una crisis epiléptica, pero que no sea de causa epiléptica, o sea, que no haya una enfermedad de fondo que sea una epilepsia. Me han dicho hipoglicemia, sí, claro. Me han dicho síncope, sí, de acuerdo. Otra. 3-2, ¿ah? Sigue 3-2 entonces. Turno femenino. Doris no está, Georgina, creo que ya me dijo, Georgina Ruiz, no, ya estaba. Lisette, Andrea, Doctor, yo sí estoy. Yo le respondí hace poco. sí, me dijiste, muy bien. Sí. Lisette, Andrea, Doctor, ¿podrían ser crisis psicógenas? De muy epilepsia. bien, crisis psicógena, ahora se empataste, ¿ah? Ya, muy bien, crisis psicógena, trastornos paroxísticos no epilépticos, crisis psicógena, de acuerdo. Y ahí hay varias, ¿ah? Pero bueno, en términos general, crisis psicógena. Empataron 3-3. Otra, Pedro. Doctor, ¿podría ser un estado de intenso de estrés? Mira, me ha jalado, me Con, está que fue muy difícil, ¿ah? Estado con intenso. emociones intensas, ¿no? Claro, exacto. Pues esas son las crisis psicógenas, pues, ¿no? Que pueden ser crisis histéricas, ¿no? Las crisis histéricas, sí, claro. Ya, te voy a dar un punto por haber diferenciado. Crisis histéricas, muy bien, por emociones exaltadas, claro. 4, no, 4, íbamos 4-3, ¿no? 4, no, 5-4, 5-4, 5 varones, 4 mujeres. Ya, y el último para el empate, alguna dama, alguna chica, alguna compañera que quiera desempatar. Itamar, creo, no sé si nos dijo Itamar, Naomi, Nancy, Sheila, Nancy, ya dale, Nancy. Quiere el desempate. No sé si está dentro de lo que es causas psicógenas, pero los tics, que son como movimientos involuntarios, podrían Tics. asemejarse a una convulsión. Exacto, sí, tics. Los tics sí podrían ser movimientos involuntarios en general, sí. Las mioclonías, por ejemplo. Hay mioclonías de causa de movimiento involuntario, o sea, no epiléptica, y hay mioclonías epilépticas. Bien, empates entonces. Entonces, felizmente empataron. Entonces, van diferenciando, ¿no? Van diferenciando. Kevin, ¿quieres empatar? ¿Quieres seguir la competencia? A ver, Kevin, ¿alguna más? Convulsiones febriles, doctor. Ah, ahí está, muy bien. Ah, bien. 6-5. Ah, entonces, si quieren una masa,
por ahí a ver quién dice. Igual, sigo entonces yo explicando. Entonces hay bastantes otras causas no epilépticas que producen crisis epilépticas. Pregunta ahora sí general, ya, para el desempate con las chicas. ¿Qué es necesario en las crisis epilépticas para que sean de causa epiléptica? ¿Qué es necesario? ¿Qué tienen las epilepsias que generan crisis de las no epilepsias que generan crisis? ¿Qué tienen? ¿Qué hay en estas epilepsias? Chicas, desempate, o si no le doy la oportunidad a los chicos para que ya las vayan aventajando más. Georgina, nuevamente cualquiera puede, Doris, Lisette. Guayán. ¿Se refiere a la definición, doctor, en sí? O sea, que hayan dos o más crisis epilépticas no provocadas en un tiempo de menos de 24 horas, ¿se refiere? No a la definición, sino al mecanismo. Al mecanismo. A la fisiopatología de la crisis epiléptica, de causa epiléptica, que es la diferencia de las no epilépticas. Una actividad eléctrica normal del corazón, del cerebro, perdón. Del corazón no, creo, del cerebro. Ya, les ganó Pedro, entonces. ¿Cuánto vamos? 6, íbamos 6, 5, 7, 5. Ya, sí, pues esa actividad anormal eléctrica, de actividad cerebral anormal eléctrica, son las descargas epilépticas, pues, ¿no? Son las descargas epilépticas, los complejos de las alteraciones electroencefalo que se ven en la electroencefalografía, ¿no? Los complejos punta onda, por ejemplo, ¿no? Que producen, que generan, que llevan a que haya una crisis epiléptica, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Sin embargo, ya yéndonos solamente al grupo, específicamente al grupo de crisis epilépticas que tienen descargas epilépticas. Ahí viene la pregunta un poquito más compleja. ¿Toda crisis epiléptica que tenga descarga epiléptica es una epilepsia? O mejor, lo reformulo. ¿Hay crisis epilépticas con descargas epilépticas que no sean epilepsia? ¿Qué me dicen? Y si es que, la respuesta es que sí, claro, no les voy a hacer una pregunta para decirles que no, ¿no? La respuesta es que sí, pero quiero un ejemplo. Ya me habían dicho uno antes, pero no sé si lo notaron, pero a ver, ¿quién me dice un ejemplo de esas crisis epilépticas con descarga epiléptica, ¿no? O sea, eléctrica cerebral, pero que no es epilepsia? 7-5 van, ¿eh? A ver, chicas, es su oportunidad de desempatar. No, de acercarse, de equilibrar de equilibrar el marcador. A ver qué dice Naomi, Nancy. Doctor, ¿podrían ser las febriles? Febriles, bien. Otra, 7-6 van. Otra. Hiponatremia, Georgina, bien. 7-7, bien. Muy bien. Empataron nuevamente. ¿Una más? ¿Una más? Hipoglicemia, Doris. 8-7. Chicos, ¿qué pasó? Nuevamente les dieron el enroque, la vuelta. Un traumatismo encefalocraniano. Sí, pero te colocas en el limbo, porque el traumatismo encefalocraniano puede generarte, ciertamente, descargas transitorias que hacen que no se configure una epilepsia, el TEC moderado, pero los severos te pueden hacer que esas descargas se prolonguen, o sea, se cronifiquen y por lo tanto te configure una epilepsia. Así que es una respuesta que tendría que precisarse más, ¿no? Que serían las crisis epilépticas tempranas en el TEC
Esas son transitorias, y las crisis epilépticas tardías en el TEC severo, esas son ya permanentes, ¿no? Y te configuran una epilepsia, ¿no? Entonces ya es una precisión un poquito más detallosa. Pero le vamos a dar el punto, así que 8-8, ¿ah? 8-8, ya. Muy bien. Voy a seguir haciendo más preguntas, así que el partido todavía no ha terminado. Doctor, Dígame. y en caso de las narcolepsias, porque creo que la diferencia entre TIC es que en narcolepsia hay mioclonías, ¿no? Por falta de sueño. Eso, Claro, los trastornos de sueño como la narcolepsia, como el insomnio, o bueno, los trastornos que generan movimientos durante el sueño, no configuran una epilepsia en sí, ¿ya? Son otro tipo de trastornos, ¿no? En donde hay una desconfiguración, pero no de la actividad eléctrica cerebral, pero sí sino de los patrones, ¿no? De los estadios del sueño, ¿no? De la alteración del ciclo, de los ciclos del sueño normales, ¿no? Entre el REM y el no REM, y dentro del REM entre las etapas, ¿no? Entonces, que cada una de esas etapas tiene su propia actividad cerebral, sus patrones de actividad cerebral, ¿no? Están los usos de sueño, los complejos K, por ejemplo, ¿no? Y que se alteran también, y obviamente generan este tipo de trastornos. Pero claro, no configuran crisis epilépticas como tal. Claro, pero las mioclonías del sueño serían movimientos involuntarios, benignos en realidad de inicio de sueño, pero no son una epilepsia y tampoco generan actividad eléctrica cerebral, ¿no? Pero sí podrían ser de las primeras preguntas, ¿no? O sea, del tipo de crisis epiléptica que no es de causa epiléptica y que tampoco genera actividad eléctrica cerebral anormal, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco ya. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla? ¿Se visualiza? ¿O todavía? Sí, doctor, sí se puede Sí, observar. ¿no? Ya, muy bien. Ya, entonces, ya. Muy bien, entonces los tópicos que vamos a conversar son un poco de epidemiología, definición, casos, métodos diagnósticos, clasificación, etiología y tratamiento, ¿ya? Epidemiología, 10 de cada 100 personas hacen una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Entonces, la prevalencia, el riesgo basal de cualquier persona es 10%. 5% son crisis epilépticas, o sea, 5 de esas son crisis y otras 5 no. Epilepsia es el tercer contribuyente principal a la carga mundial de morbilidad por trastornos neurológicos, y las prevalencias puntuales varían entre 0.4, 5.7, 0.5, 0.8. Hay más prevalencia en países de bajos ingresos, eso es cierto, ¿no? En el Perú nosotros hemos hecho investigaciones sobre enfermedades neurológicas y hemos encontrado que la epilepsia es la cuarta causa de carga en el año 90 y ha bajado un poco a la sexta, porque han subido otras, pues, ¿no? Como el Alzheimer y las migrañas, cefaleas. La mortalidad es de dos a tres veces superior que la población general. Puede ser letal, ¿no? Por las crisis estas súbitas que generan muerte, como el SUDEP, los estados epilépticos o los accidentes que generan, ¿no? Que se generan durante las crisis. La definición, entonces, eso es lo que señalábamos, la diferencia entre crisis epiléptica o convulsión, entre comillas, aunque convulsión siempre hace referencia a una crisis visual, visible, motora, por lo tanto, ¿no? El fenotipo de la epilepsia como enfermedad, síndrome epiléptico. Entonces, crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal anormal en el cerebro. Y la epilepsia es el trastorno del cerebro que predispone de una manera duradera a que se generen estas crisis epilépticas. Obviamente que tendrá consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales, ¿no? 10% de la población puede tener una crisis en algún momento. Entonces es bastante, ¿no? Crisis epiléptica, imitadores de crisis epiléptica, ¿no? Eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Diferenciar crisis epiléptica en donde sí hay una descarga, de imitadores de crisis epiléptica en donde no hay una descarga. ¿Dónde están?
las no epilépticas psicógenas, la que me dijo su compañera, y luego su compañero especificó psicógenas de tipo histéricas, por ejemplo. Hay otras psicógenas, ¿ah? Por ejemplo, psicógenas de tipo estas crisis que tienen las personas, ¿cómo le llaman? Estos delirios, ¿no? Los delirios son otros tipos, por ejemplo, ¿no? Sí, los estados, compulsivos también, por ejemplo. Dependiendo del tipo de trastorno de salud mental que puedan haber, puede generar una crisis psicógena que asemeje a una epilepsia. Luego hay fisiológicas, ¿no? Síncope, me dijeron. Migraña era otra, sobre todo la parte del aura de la migraña, ¿no? Parasomnias, pero estas decíamos que sí pueden parecerse, las parasomnias, pero que no son crisis epilépticas en sí, porque no tienen descargas, ¿no? Amnesias globales transitorias, isquemias, también isquemias, y las crisis epilépticas, las que sí son crisis epilépticas, son provocadas y no provocadas, son aquellas que tienen descargas. ¿Cuándo se llama provocadas? Cuando hay algo que lo provoca, pero puede corregirse. Las febriles, por ejemplo. Nadie me dijo tóxicas, o sea, por consumo de sustancias tóxicas, o sea, por ejemplo, las etílicas, por intoxicación etílica aguda, ¿no? Seguramente mañana, que es sábado, varios de ustedes van a entrar en este tipo de crisis epilépticas provocadas por intoxicación alcohólica aguda. Entonces, esa, por ejemplo, resuelve al otro día y ya están bien sanos, no pasa nada. Metabólicas, los síndromes, por ejemplo, hipoglicemias, hiperglicemias, hiponatremias, síndromes de abstinencia, eso es lo que le va a pasar el lunes a algunos, ¿no? O sea, ya dejan de tomar y se vuelven a clases, pero vuelven con abstinencia. Hipoxia, hipoxia y trauma. Trauma también. Trauma me dijo alguien, pero el trauma, o sea, el TEC depende de si es un TEC leve, de repente leve, moderado, y la crisis es temprana, ¿no? O sea, ocurre en los primeros días, los 7 primeros días en realidad. O si es un TEC severo y la crisis ocurre más bien después de unos 7 días, o sea, tardía, ¿no? Late seizure le llaman esto, ¿no? Después del TEC. Eso ya pasa a ser no provocada y pasa a configurar en realidad ya una epilepsia. No provocada es que no tienes estas causas transitorias que pueden ser corregibles, y que ya configuran una epilepsia idiopática y sintomática. Bueno, son algunas de las causas, ¿no? Luego veremos. La ILA es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia. Entonces, esta epilepsia ha ido cambiando de concepción, digamos, ¿no? Antes se entendía como un trastorno, o sea, como un disturbio funcional que obedecía a varias enfermedades. Ahora se entiende como una enfermedad, porque si bien es cierto, es un disturbio funcional, es cierto, pero es duradero, prolongado. O sea, ya la epilepsia en sí, como enfermedad, pues incluye la concepción, la idea, el criterio de que va a ser duradero, recurrente en el tiempo, ¿no? Y eso sí, puede tener configurarse en varios tipos de trastornos. Y la de 2014 cambia entonces la definición de la enfermedad entendida como un trastorno a entenderla como una enfermedad. El límite es borroso entre lo transitorio y lo permanente, entre lo provocado o reactivo y lo no provocado o reflejo. La epilepsia está en el lado derecho, permanente, ¿no? Ustedes pueden tener intoxicaciones, por ejemplo, etílicas agudas que se comporten con crisis epilépticas, pero si estas ya se configuran en crisis recurrentes porque el cerebro comienza a lesionarse por esas exposiciones, o sea, ya no es un etilismo agudo, sino es un etilismo crónico, pues Korsakov, por ejemplo, ya genera una epilepsia. Eso que era transitorio pasa a ser permanente, ¿no? Entonces genera que haya, por ejemplo, también hipoglicemias recurrentes, genera las hipoglicemias una sola o dos solas, pueden ser transitorias, provocadas o reactivas, pero si es que ya son recurrentes, pueden dejar allá una huella, una alteración que genere a su vez, digamos, una predisposición a la recurrencia y configurarse en una epilepsia. Entonces, ese límite, esa reducción de ese umbral convulsivo no es tan, digamos, ese límite no es una barrera infranqueable, puede transitar entonces, ¿no? Ese señor que ven allí, ese señor que ven allí riéndose con cara muy amistosa, es Robert Fisher.
es el que nos dio la definición de epilepsia en el 2014. Y nos dijo que la definición operacional, la definición clínica, práctica, que uno puede tener una sola crisis cuando configura una definición de cuando ya se constituye cuando se constituye una epilepsia, cuando tú tienes una sola crisis. Hablamos de las crisis epilépticas, ojo, lo vamos a ver, vamos a decir crisis nomás, ¿ya? Crisis única, que sea no provocada, o sea, refleja, ¿no? Crisis única, que sea no provocada, no hablamos de las provocadas, no provocada, o que también se llama refleja, más una segunda crisis, separada por 24 horas. Una crisis única y un riesgo de recurrencia, o sea, que se repita más del 60%. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú tienes alta probabilidad de que una sola crisis se repita en el tiempo. Cuando a esa crisis le identificas una lesión cerebral, tomografía, resonancia, o le haces un electro y sale patológico, o sea, con un patrón epileptiforme. Listo. Eso, con una sola crisis, es una epilepsia. Ya no necesitas de esa segunda crisis. Inicias tratamiento. En el primer escenario, con una segunda crisis, inicias tratamiento. O cuando ya es un síndrome epiléptico claro, característico, un Lennox-Gastaut, un West, un Landau-Kleffner, una epilepsia mioclónica juvenil, o no, una epilepsia mioclónica de ausencia, etc. Eso que ya configura un síndrome epiléptico ya es una epilepsia, pues, y hay que tratar. ¿Para qué es útil la definición clínica práctica? Porque tomas una decisión con esto, inicias un tratamiento para la epilepsia, das un diagnóstico. Caso 1, ahora sí. Íbamos 8-8, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Ya se fueron a dormir. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, acá. Entonces seguimos. Caso 1, una mujer de 25 años tiene 2 ataques no provocados, con un año de diferencia. Eso no una epilepsia. Oportunidad, a ver. Alguien que me diga y por qué, claro está, no la chiripa. Lo leo nuevamente. Caso, mujer de 25 años, 2 ataques, o sea, 2 crisis no provocadas, o sea, reflejas, con un año de diferencia entre ellas. Eso no. 8-8 vamos, ¿no? ¿Quién está anotando, por cierto? ¿Alguien estaba anotando por ahí? 7-5, no, ya 8-8. Así estábamos. Ya, ¿quién me dice? Georgina, sí, es porque ambos están con una diferencia de más de... Exacto, Georgina. Georgina se lleva el punto, un punto más para las chicas. Anoten, ¿ah? Por favor, Georgina, anota 9-8. Entonces sí, pues sí es cierto, ¿no? Sí eso es una epilepsia. Y un hombre de 65 años con un ACV de arteria cerebral media hace 6 semanas con una convulsión no provocada. Hombre de 65 años con un ACV o un SB de arteria cerebral media izquierda, hace 6 semanas ocurrió ese infarto con una sola crisis no provocada, obviamente, ¿no? ¿Qué me dice? A ver. ¿Quién se anima? Respondan, escriban. Georgina, 9-8, pues. No, ¿cómo llevamos el ranking? Daniel dice, sí, convulsión no provocada, factor de riesgo de convulsión, más factor de recurrencia. Muy bien, muy bien. Entonces 9-9. Daniel, anota pues, 9-9, por favor. Exacto, una sola crisis y una lesión cerebral que obviamente puede generar ese riesgo de recurrencia de más del 60%. Epilepsia, a tratar. Los dos van a tratamiento, inicias tratamiento, leve tiracetam. Caso 3. Niño de 6 años ha tenido 2 crisis con 3 días de diferencia mientras jugaba un videojuego. No ha habido otra convulsión. No ha habido otras convulsiones. El EEG muestra una respuesta fotoparoxística anormal. ¿Ah? A ver, ¿qué me dicen? Niño 6 años, 2 crisis, 3 días de diferencia mientras jugaba un videojuego. O 3 días de diferencia entre crisis, ¿no? Mientras jugaba un videojuego. No ha habido otra convulsión. ¿Ya? Pero 2 crisis, ¿no? Y el EEG muestra respuesta fotoparoxística anormal. ¿Qué me dicen? A ver. Tercer caso. Eso no es. Sí es porque ambas crisis están con diferencia de más de 24 horas. De esto, listo. Muy bien, Georgina. 10-9.
10-9, sí es, son dos crisis, ajá, son dos crisis, pero ojo, mira acá, mira, mientras jugaba videojuego, ojo, acá hay un factor provocador, ajá, acá hay un factor provocador, pero lo que te confirma es esto, más que esté diferenciada por 24 horas, el EEG con respuesta fotoparoxística anormal, o sea, es una crisis refleja, pero con fotoparoxismos, ¿no? Eso ya son maniobras que se le hacen en el eje para activar las convulsiones, ¿no? Entonces, sí, respuesta sí, aunque no fue tan precisa, pero sí. 10-9, 10-9. Muy bien. Caso 4. Hombre, 22 años, tuvo crisis con espasmos faciales. Así, espasmos faciales. Al dormir, a los 9, 10 y 14 años. No ha tenido ninguna desde entonces. El eje a la edad de 9 años mostró espinas centrotemporales. Los medicamentos se suspendieron a los 16 años. ¿Qué me dicen? ¿Epilepsia o no? Sí, no. A ver, ¿qué me dicen? El que responde más rápido se lleva el punto, ¿no? Responde bien, claro está, ¿no? A ver, ¿ya? ¿Alguien se animó? A ver, ¿quién da la respuesta? No importa si se equivocan. Va ganando las chicas, ¿no? ¿Algún varón? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente en el equipo? ¿Nadie? Chicas, ustedes, aventájense, un punto más. Aventájense, nadie. Ya, está un poco difícil. Ya, yo lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, obviamente cumple criterio. Más de 24 horas significa, pues, que estuvo separado un año, luego 4 años, ¿no? Sin embargo, ya no ha tenido ninguna desde entonces. El eje a los 9 años mostró espinas centrotemporales, ¿no? O sea, sí, espinas son anomalías en el electroencefalograma. Además de estar separada 24 horas, además de hacer dos crisis, tiene electroencefalograma positivo, recontra epilepsia, ¿no? Sin embargo, se superó a los 16 años, sí, pues es que este es un síndrome epiléptico, es un síndrome epiléptico, mioclónico facial, me parece, sí, de la infancia, y se va, pues, y se va, termina con la adolescencia. Caso 5. Hombre, 40 años, tuvo una única crisis focal caracterizada por espasmo de mano izquierda, que progresó a crisis tónico-clónica generalizada, de espasmo a crisis tónico-clónica generalizada. En el MRI muestra una probable displasia del lóbulo frontal derecho, corresponde, derecho, y el eje muestra espigas interictales frontotemporales derechas. ¿Epilepsia o no epilepsia? ¿Epilepsia o no epilepsia? A ver, ¿qué me dicen? ¿Alguien respondió? Sí, sí es. ¿Por qué? Pues, pero no. No es un sí de... Sí, sí, sí acepto, no. Sí, pero una razón tiene que haber, ¿no? Razón, fundamento. ¿Cuál es la razón? Sí es, dice. Ya, pero Julio... Pero a ver, Julio, anímate pues. Alza la voz. No, por lo que Audio. me queda duda es porque el caso dice que es un solo episodio. Ya, un solo episodio. Había un criterio, un solo episodio, pero habían escenarios ahí.
un solo episodio más riesgo de recurrencia 60%. ¿Pero qué te da el riesgo de recurrencia de más de 60%? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Entonces, sin embargo, Julio discute, sí es, pero Julio discute no, porque hay un solo episodio, todavía no cumple, es cierto. ¿Quién me da la razón? Hay un criterio más allí. Si han estado atentos, yo lo he dicho. Hay una controversia, y es cierto, sí, está bien. Discrepen. Uno dice que sí es, pero el otro dice que no es porque solamente hay una crisis. Sin embargo, quien dijo que sí es, por algo más ha dicho. ¿Qué hay algo más? ¿Qué más hay? A ver, oportunidad para Lisette. Lisette o Georgina, ya, Georgina dice, es una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis. Y ya, pero ¿por qué, Georgina? ¿Por qué? ¿Qué te da? ¿Qué dato tú me puedes indicar acá que te esté generando ese riesgo de recurrencia de más del 60%? Voz en alto puede ser, a ver, sin miedo al éxito. La presencia de esa displasia, mientras no sea retirada, entonces podría ser la posibilidad de que se repita. Buena, esa es la respuesta. Esa es, y no la única, pero es la respuesta. Ya. Entonces estaban 10-9, 10-10, ¿no? Anota Julio 10-10. Es cierto, claro, tienes una sola crisis y es en la mano izquierda que progresa, o sea, que se generaliza, atónico, clónico, pero además tienes en el MRI una lesión, una displasia, que provoca la crisis en el lóbulo frontal derecho, justamente la zona, ¿sabes? Ahí ¿no? Que es cruzada, que explica la crisis, ¿no? Que explica la crisis en la mano izquierda, ¿no? Y el electroencefalograma también muestra espigas, que también son justamente las descargas, ¿no? Frontotemporales derechas, justamente de la zona donde se inicia la crisis, también que son la zona derecha, ¿no? Entonces sí, eso es. Ya, entonces, ven ustedes que es importante los exámenes auxiliares en las epilepsias, pues, ¿no? No solamente es el examen clínico, necesitamos el EEG, el tiempo, idealmente en menos de 48 horas de ocurrida la crisis, es cuando más fresco está, digamos, el cerebro y más te va a regalar, ¿no? Descargas y se van a notar. Cuando ya pasan más de 48 horas, la posibilidad de que tú las detectes en el electroencefalograma ambulatorio es menor, pues, ¿no? Espigas y ondas, espigas solas, poliondas, poliespigas, espiga onda, complejo espiga onda. Es positivo, te puede dar el dato adicional, ese riesgo de recurrencia del 60%, o te puede confirmar también las áreas, las localizaciones de donde se están ocurriendo las descargas. Pero como no siempre sale, más aún si el electroencefalograma se prolonga mucho en su aplicación, pues tampoco es que negativo te descarte, ¿no? Pero positivo te puede confirmar, ¿no? Resonancia, tomografía, obviamente mejor la resonancia, laboratorio, lactato, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio sobre el rol del lactato en el diagnóstico para diferenciar psicógenas versus epilépticas y, por ejemplo, sale, ¿no? Lactato, genética, hay formas genéticas, pues, ¿no? De epilepsia. Epilepsias focales, por ejemplo, miren, estas están localizadas justamente acá en frontal 7, temporal 3. Y ahí está la descarga, miren, en la descarga, punta onda, o figura una punta onda, o generalizadas, miren, descargas generalizadas, ¿no? en todos los canales, digamos, ¿no? Derechos e izquierdos. Ahí está pues una causa, una malasia, seguramente posinfarto, parietal izquierda, te da epilepsia, ¿no? Una displasia, las displasias, mira acá, una displasia frontal, cortical y una displasia temporal, ¿no? Temporal del lado derecho, que desestructura el lóbulo temporal, ¿no? Temporomesial incluso, ¿no? Esclerosis del hipocampo, displasia corticofocal. Esta clasificación ya está, digamos,
Ha salido una nueva clasificación desde el 2017, ahora tenemos una del 2025, no ha cambiado mucho en realidad, pero básicamente nos dice que son de inicio focal, o son de inicio generalizado, o de inicio desconocido, o no se puede clasificar. Si son de inicio focal, son con compromiso de conciencia o sin compromiso de conciencia, pueden ser motoras, pueden ser no motoras, ¿no? Y puede ser que bilateralizan, o sea que de focal se pasan a generalizadas. Generalizadas también pueden ser motoras o no motoras, las ausencias, por ejemplo, ¿no? Hay las tónico-clónicas y hay otras, ¿no? Como por ejemplo las clónicas, las tónicas solas, mioclónica tónica clónica, mioclónica atónica, atónica, espasmos. O las no motoras, la típica, la ausencia atípica, mioclónica, ausencias con mioclonías o mioclonías oculares, ¿no? Y miren, les decía, también hay no motoras de inicio no motor que les decía que son otras, ¿no? Como las autonómicas, los arrestos conductuales, las cognitivas, las emocionales, las sensoriales. Les hablaba de las no motoras, ¿no? Por eso a estas me refería. Tratamiento según fenotipo, ¿no? Las focales obedecen más, se puede iniciar mejor con unos medicamentos, la generalizada con otros, y las de inicio conocido, las ausencias con otros, por ejemplo, ¿no? Y hay que buscar el tratamiento según fenotipo, focales, tratamiento de comorbilidades, tratamiento etiológico. Los síndromes epilépticos como el WES, por ejemplo, lactantes, espasmos mioclónicos masivos, y hay un retraso psicomotor. Lennox-Gastaut a los 3 años, miradas fijas, son ausencias atípicas, rigidez generalizada, crisis tónicas, las pérdidas de tonos musculares generan caídas, crisis asinéticas o hipotónicas, y las crisis tónico-clónicas focales y generalizadas. Dravet, epilepsia, es una epilepsia mioclónica severa en infancia, entre 4 y 12 meses de vida, convulsiones clónicas o tónico-clónicas generalizadas que duran prolongadamente. A veces cursan con estados de febriles. Ausencias infantiles, estas se producen varias veces al día, por ejemplo, con pérdida del conocimiento, mirada fija, entre los 3 y los 10 años. Son benignos, se van. Rolándicas, epilepsia rolándica, crisis que se producen durante el sueño, suelen afectar la musculatura de la cara durante unos segundos, esos los espasmos que pueden generar, ¿no? Espasmos faciales. Es la epilepsia más habitual en la infancia, afecta al 30% de los niños con epilepsia entre los 5 y 13 años y desaparece en la pubertad. ¿Recuerdan el caso? Caso número 4 creo que fue, epilepsia rolándica, son espasmos faciales. Epilepsia mioclónica juvenil aparece en la adolescencia, en las mujeres sobre todo, y lleva crisis compulsiva al inicio del día. Algunas crisis van acompañadas de ausencias epilépticas, también se va resolviendo esto. Epilepsia resuelta, ahora se habla de epilepsia resuelta, por ejemplo, estos síndromes epilépticos juveniles o infantiles se pueden resolver. Y se considera resuelta cuando tienes más de 5 años sin tratamiento, más de 10 años sin crisis y el riesgo de recurrencia ya bajó, a menos del 50%. Etiologías, bueno, múltiples, ¿no? Etiologías son múltiples. En las crisis epilépticas, la mayoría no sabemos, 60%. Enfermedades cerebrovasculares, sobre todo en adultos, alcoholismos, tumores, traumatismos craneales, infección del sistema nervioso, otros. Hay epilepsias que se asocian a genes, por ejemplo estos, ¿no? Los genes, los KCN, los CSN, ¿no? Son dependientes generalmente de canales de voltajes. Por edades, entre 25 y 40 años destaca traumatismos, entre 41 y 60 tumores, entre mayores de 60 enfermedad cerebrovascular. Fármacos que pueden causar crisis epilépticas y por tanto serían provocadas, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, utilizamos bastante en cefaleas, ¿no? Fluoxetina para la depresión, litio para los trastornos obsesivo-compulsivos, nosotros también lo utilizamos en cefaleas semicráneas, antipsicóticos como por ejemplo el haloperidol, ¿no? Psicóticos, como el haloperidol te baja el umbral compulsivo, clozapina, psicoestimulantes, anfetaminas, metilsantinas, esto que utilizan bastante ahora, está de moda, las fiestas rey, las fiestas de música electrónica, ahí está, por eso ahí tiene sus crisis luego. Anestésicos, alotano, propofol, lo utilizamos todavía, antiarrítmicos, lidocaína, antes se utilizaba como antiarrítmico, ahora ya no, pues no, procainamida, propanolol, también lo utilizamos nosotros en cefaleas, en temblores, opiáceos, antimicrobianos, penicilina,
los macrólidos, imipenem, ciprofloxacino, antineoplásicos, metotrexate, cisplatino, bastante utilizado en tumores, inmunosupresores y corticoides, corticosteroides, ciclosporina, azatioprina lo utilizamos, ¿no? Bastante en enfermedades autoinmunes, contrastes radiológicos y tratamiento. Agradezco al doctor de la Cruz por compartirme sus diapositivas, todavía lo utilizo. Bueno, la idea es iniciar con un antiepiléptico en monoterapia. Si falla, ir a un segundo antiepiléptico o agregarlo al primero. Si hay falla, referir, ahí sí hay que referir a un centro especializado, ¿no? Para hacer una reevaluación. Muchas veces tienen un diagnóstico de epilepsia errado, pues, ¿no? No se trata de una epilepsia, a veces es otra cosa. Les cuento el caso de un paciente con un trastorno cardíaco calificado como epilepsia, que lo que hacía era tener como paradas cardíacas breves, generaban síncopes, y esos eran calificados como una epilepsia. Y que era pues un trastorno de conducción cardíaca, ¿no? Pero epilepsia, calificado como una epilepsia que no respondía, epilepsia refractaria, no era epilepsia, ¿no? Por ejemplo. Trastornos psicógenos también, ¿no? Hace muchas crisis psicógenas hemos tenido pacientes hospitalizados como crisis epiléptica, como epilepsia refractaria, pero que en realidad lo que tenían son depresiones psicógenas, depresiones profundas, ¿no? O algún otro trastorno mental, digamos, recurrente, recidivante, ¿no? Que no está bien tratado y que pues tenía el diagnóstico errado, ¿no? O adicionar drogas, o ir a cirugía, o ir a neuroestimuladores, o enfoques dietéticos, que ya es para epilepsia refractaria todos estos manejos, ¿no? Bueno, entonces, el retraso en el tratamiento, bueno, en la farmacodinamia del tratamiento de epilepsia, lo que tenemos que entender es que o bien vamos a inhibir a los potenciales sinápticos excitatorios, o bien vamos a promover a los potenciales sinápticos inhibitorios. A los inhibitorios, por ejemplo, que es la potenciación del GABA, de los receptores GABA, lo vamos a hacer con las benzodiazepinas, diazepam, midazolam, lorazepam, o el fenobarbital. Y el inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios para generar los potenciales neuronales excitatorios. Aquí, ¿quién vamos a inhibir? El topiramato, por ejemplo, ¿no? Otras inhibiciones de la transmisión axonal, carbamazepina, oscarba, fenitoína, lamotrigina. O inhibir el que salga el GABA, la vigapatrina. Son otros fármacos. Entonces, dependiendo de dónde actúa, es el mecanismo. Pero en general, utilizan estos dos vías, ¿ya? O bien es una vía que inhibe a la vía excitatoria, o bien es una vía que estimula a la vía inhibitoria. ¿Retraso en el tratamiento reduce la probabilidad de libertad de crisis a largo plazo? No. El retraso en el tratamiento, pues, no reduce, no incrementa. No. Tenemos un montón de fármacos de primera generación que hasta ahora se utilizan: fenobarbital, fenitoína. Segunda generación. A ver, de acá todavía se utiliza, todavía lo veo en la receta. Fenobarbital, sí. Fenitoína también. Acetazolamida, sí, todavía a veces lo utilizamos, acetazolamida. Sobre todo también a veces como adyuvante en epilepsias relacionadas también con los ciclos menstruales. Primidona, ya no, y el resto no. Ya no. Etosuximida, que debería ser para las ausencias, pero no la tenemos en el país. Etosuximida buena para las ausencias. Segunda generación, ácido valproico sí, pero no darle a las mujeres. Sirve. Carba también, clonazepam también, clobazam todavía, diazepam, estatus sobre todo, ¿no? Y tercera generación, la motrigina, acá lo utilizamos bastante, oxcarbamazepina, gabapentina, topiramato también, aunque son adyuvantes más que de primera línea, topiramato y gabapentina, ¿no? Levetiracetam sí, pregabalina, adyuvante también, lacosamida también, medio adyuvante, medio de primera línea, los que tenemos, los que utilizamos, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es eficacia, hay que reducir las crisis, pero también tolerabilidad, ¿no? Que no te genere muchos efectos adversos. Enfoque según crisis, entonces. Y con esto ya vamos acabando, chicos, ¿ya?
Para las generalizadas tenemos, miren, ausencias etosuximida. De amplio espectro, o sea que te sirve para generalizadas como focales, de amplio espectro, ácido valproico, benzodiazepinas, fenobarbital. Y de los nuevos, la motrigina, levetiracetam, topiramato. ¿Ya? Entonces, amplio espectro. Y de espectro reducido, o sea que son principalmente farafocales o focales que bilateralizan, que se hacen tónico-clónicas, carba, oxcarba, fenitoína, gabapentina. Y la cosamida. ¿No? Entonces, las que son más de espectro reducido, carba, oxcarba, fenitoína, gabapentina, la cosamida. Las principales, carba, pues, ¿no? Carba y oxcarba y la cosamida. La fenitoína es de primera generación, bien antigua. Fármacos de amplio espectro, los principales. Ácido valproico todavía lo utilizamos de segunda generación. Lamo leve, lamo y leve, sí. Fenobarbital también antiguo, de primera generación. Mucho efecto adverso. Sin embargo, no se debe utilizar en crisis de ausencia fenobarbital. Carbamazepina empeora las ausencias también. Inicio focal, entonces, carba, lamotrigina, levetiracetam. Generalizada, valproato. También lamotrigina. También levetiracetam. Ausencias, etosuximida, valproato. Puede ser lamotrigina también. Mioclónicas, valproato. No dar, carba, porque la carba empeora. Clobazam también. Perdón, carba, gabapentina, lamotrigina, no. Todas esas ninguna. Fenitoína. Podrían agravar. Mira todas las que pueden agravar las mioclonías. Carba, lamotrigina, oscarbazepina, fenitoína, pregabalina. De las que tenemos. Y luego ya según los, para pediátricos, según el tipo de crisis que tenga. Las ausencias, etosuximida, miren. Epilepsias de la niñez con espinas centrotemporales, las que veíamos nosotros. Valproato, levetiracetam. Carba también. Wes. Esas ya es muy difíciles de tratar. Se agregan corticoides incluso. Prednisolona, vigabatrina. Dravet, valproato, clobazam, lenosgastot, valproato, dieta cetogénica. Ya vienen otras cosas más complejas. ¿Cómo me acuerdo? Calato. ¿Calato qué significa? Carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina y topiramato. Para generalizadas o focales que generalizan. ¿Cuáles son para todos? Ácido valproico. Cuidado con mujeres en edad fértiles y gestantes, no dar. Lamotrigina para todos también. Sí, en mujeres en edad fértil y gestantes. También levetiracetam, aunque tiene un problema porque genera problemas, se puede tener efectos adversos sobre el estado emocional y sobre el estado cognitivo. Puede generar, empeorar depresiones, ansiedades o puede generar alucinaciones. ¿Cuál no es para todos o hay contraindicación? Mira, ausencias, mioclonías tónicas o atónicas, carbamazepina y oscarbamazepina, empeora todas estas. Con cuidado, entonces. Tasas de malformaciones según medicamentos, pues valproato a la cabeza, fenobarbital también, fenitoína también por acá, menos lamotrigina. Muchos efectos colaterales. Bueno, esto ya no. Y con eso terminamos. ¿Preguntas, chicos? 10-10 empataron, ¿ah? Quedaron empates. Muy bien. Bueno, con eso terminamos. Era el encargo que tenía. Nos dejamos. Nos dejamos. Tú le dices que se dejaron. Doris, pregunta. Con las Doctor, preguntas nos desempatamos. A ver. una pregunta, doctor. En la diapositiva donde está hablando sobre la epilepsia resuelta, puso unos factores, ¿no? Como crisis mayor a 10 años que no tenga y todos esos componentes. 5 años sin tratamiento, 10 sin crisis. Sí, ¿todo eso es de manera conjunta o puede ser uno que presente o el otro o el otro? Eso es lo que me refiero. Puede ser, por ejemplo, 5 años sin tratamiento, tratado. 10 años con tratamiento para que esté sin crisis, le quitas el medicamento, ¿no? Ya está tratado. De los dos puede ser, sí. Son O.
Cualquiera de esos puede cumplir. O un síndrome epiléptico que tú sabes, como estos, ¿no? Que habíamos conversado, de las ausencias de la infancia, por ejemplo, o los espasmos faciales en la infancia, o las roláticas, se van en la adolescencia y la pubertad, ya están tratados resueltos. Ya. Gracias, doctor. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Buena pregunta entonces, para aclarar. ¿Alguna pregunta más del tema? Bueno, espero que les haya entretenido, les haya servido esta clase, para que la epilepsia no sea un tema alejado, siendo que es algo muy frecuente, algo que ustedes van a ver seguramente en las emergencias, cuando vayan a hacer sus guardias en el internado, cuando vayan al serum, ¿no? No es raro ver en todas las edades, o si es que ya en la residencia se anima por hacer una especialidad del campo de las neurologías, ¿no? Del campo de las neurociencias, que puede ser pues neurocirugía, psiquiatría, ¿no? Nos vamos a enfrentar sí o sí. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿O ya terminamos? Bueno, lo dejamos entonces nos vamos y nos quedamos en empate. Tulio dice que se han dejado, ¿no? Que ellos se han dejado, entonces habría que esta afrenta resolverla de repente, pero ya en otro tipo de escenarios, ¿no? Así que los dejo para que resuelvan sus empates. Chao. Buen fin de semana. Gracias.